En el juicio, el abogado del marido reía, hasta que el juez leyó el nombre de la esposa heredera. El aire acondicionado del juzgado familiar número 47 de la Ciudad de México luchaba contra el calor sofocante de octubre que se filtraba por las ventanas mal selladas. Las persianas dejaban pasar delgadas líneas de luz dorada que cortaban la penumbra del recinto, creando un ambiente casi teatral para el drama que estaba por desarrollarse. Ricardo Mendoza ajustó sus mancuernillas de oro mientras revisaba por tercera vez los documentos esparcidos sobre la mesa de caoba. A sus 45 años, había construido una reputación férrea en los círculos legales más exclusivos de la capital. Su traje italiano de 3 piezas, impecablemente planchado, y su cabello engominado hacia atrás, le daban el aspecto de alguien que nunca había conocido la derrota. Sus ojos grises, fríos como el acero, escaneaban cada párrafo de los papeles con la precisión de un cirujano. «Este caso va a ser más fácil de lo que pensé», murmuró para sí mismo, permitiéndose una sonrisa apenas perceptible. Al otro lado del pasillo, separados por la barrera invisible de la rivalidad legal, se encontraba Sofía Herrera de Vázquez. Vestía un sencillo traje negro que contrastaba con la ostentación del atuendo de Ricardo. Su cabello castaño, recogido en un moño discreto, enmarcaba un rostro que mostraba las líneas que dejan años de tensión contenida. A los 38 años, Sofía había aprendido el valor del silencio, especialmente en los últimos meses que habían precedido a este momento. Su abogado, el joven Alejandro Ruiz, nerviosamente hojeaba un expediente considerablemente más delgado que el de su contraparte. Apenas llevaba 5 años ejerciendo, y representar a la esposa de Eduardo Vázquez en contra del temible Ricardo Mendoza era como enfrentarse a un tiburón con una vara de pescar. «¿Está segura de que no quiere intentar un arreglo extrajudicial, señora Vázquez?», susurró Alejandro, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. «Mendoza tiene fama de ser implacable. Podríamos negociar una pensión alimenticia decente y evitar...» «No». La voz de Sofía cortó sus palabras como una navaja. «Quiero que esto llegue hasta el final». Eduardo Vázquez, sentado junto a Ricardo, irradiaba la confianza de quien había construido un imperio de bienes raíces desde la nada. Sus 50 años se notaban más en su actitud que en su físico. Mantenía la complexión atlética gracias a sus rutinas en el gimnasio privado de su oficina en Santa Fe. El bronceado artificial y el reloj Patek Philippe que brillaba en su muñeca hablaban de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería. «No entiendo por qué insiste en prolongar esto», le comentó a Ricardo en voz baja, sin molestarse en mirar hacia donde estaba su esposa. «Después de 20 años de matrimonio, debería saber cuándo está vencida». Ricardo asintió con una sonrisa depredadora. Había estudiado meticulosamente el caso durante semanas. Eduardo Vázquez había sido inteligente. La mayoría de sus propiedades estaban a nombre de empresas fantasma, sus cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales, y los activos más valiosos habían sido transferidos a fideicomisos antes de que Sofía siquiera sospechara que su matrimonio se desmoronaba. «La estrategia es simple», había explicado Ricardo en su oficina de Polanco, rodeado de diplomas enmarcados y fotografías con políticos influyentes. «Vamos a retratarla como una mujer dependiente, sin formación profesional, que vivió cómodamente a expensas de tu trabajo. El juez no tendrá más opción que otorgarle una pensión mínima». El plan parecía infalible. Sofía había dedicado los últimos 15 años a ser ama de casa, abandonando su carrera como contadora para cuidar a los hijos que nunca llegaron. Sin ingresos propios ni propiedades a su nombre, parecía estar completamente a merced de la generosidad de su esposo. El sonido de los tacones de la secretaria del juzgado sobre el mármol anunció la llegada del expediente adicional. La mujer de mediana edad y expresión seria se acercó al estrado donde el juez Armando Castellanos revisaba los últimos documentos antes de dar inicio a la audiencia. El juez Castellanos era una leyenda en el sistema judicial mexicano. Con 30 años de experiencia, había visto de todo, desde divorcios millonarios que terminaban en escándalo mediático, hasta casos que involucraban a las familias más poderosas del país. Su bigote gris y sus lentes de marco grueso le daban un aire severo,
Pero quienes lo conocían sabían que bajo esa fachada se escondía un hombre de principios inquebrantables. Buenos días. La voz grave del juez resonó en el recinto, haciendo que todos los presentes adoptaran una postura más formal. Estamos aquí para dirimir el caso de divorcio entre el señor Eduardo Vázquez Morales y la señora... El juez hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras revisaba un documento que acababa de recibir. Perdón, hay una discrepancia en los expedientes. Según este documento que acaba de llegar de la notaría, la demandada no es Sofía Herrera de Vázquez como figura en la demanda inicial. Ricardo sintió un ligero cosquilleo de alerta en la base del cuello, pero mantuvo su expresión confiada. Probablemente se trataba de algún error administrativo menor, el tipo de descuido burocrático que había aprendido a manejar sin esfuerzo a lo largo de su carrera. ¿Podría aclararnos cuál es el nombre correcto, señoría?, preguntó con tono profesional, ajustándose la corbata de seda italiana. El juez Castellanos levantó el documento y leyó con voz clara y pausada. Según el testamento del señor Augusto Herrera Mendoza, registrado ante el notario público número 128 el día de ayer, la heredera universal de sus bienes, valorados en aproximadamente 800 millones de pesos, es su hija adoptiva, Sofía Esperanza Herrera Mendoza. Un silencio sepulcral se apoderó del recinto. El aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar de repente, y el calor de octubre se intensificó hasta volverse sofocante. Ricardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Sus manos, hasta entonces firmes y seguras, comenzaron a temblar imperceptiblemente. El apellido que acababa de escuchar no podía ser una coincidencia. Herrera Mendoza. El mismo apellido que él llevaba con orgullo. El mismo que había visto en el espejo cada mañana durante 45 años. ¿Herrera Mendoza?, balbuceó, su voz habitualmente controlada ahora quebrada por la incredulidad. Eduardo se había puesto pálido. El nombre de Augusto Herrera Mendoza no le era desconocido. Era uno de los magnates más poderosos de México, dueño de una cadena de hoteles que se extendía por todo el continente. Su muerte, ocurrida apenas una semana antes, había sido noticia de primera plana en todos los periódicos financieros. Sofía, por primera vez en toda la mañana, sonrió. No era una sonrisa amable ni reconfortante. Era la sonrisa de alguien que había estado jugando un juego completamente diferente, mientras todos los demás creían conocer las reglas. «Señor Mendoza», la voz del juez Castellanos cortó el aire como un bisturí. «¿Conocía usted esta información?». Ricardo trató de recuperar la compostura, pero su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que Sofía fuera hija adoptiva de Augusto Herrera? ¿Y por qué llevaba el mismo apellido que él? En México, las coincidencias de apellidos eran comunes, pero algo en la manera en que Sofía lo miraba le decía que esto no era casualidad. «No, señoría», logró articular finalmente. «Esta información no constaba en ninguno de los documentos que revisamos durante la preparación del caso». El joven Alejandro Ruiz parecía tan sorprendido como el resto de los presentes. Sofía no le había mencionado nada sobre una herencia, mucho menos de esa magnitud. Sin embargo, cuando vio la expresión en el rostro de su clienta, comprendió que ella había sabido exactamente lo que estaba haciendo desde el principio. «Señora Herrera Mendoza», el juez se dirigió directamente a Sofía, usando por primera vez su nombre completo. «¿Puede confirmar que usted es efectivamente la heredera mencionada en este testamento?». Sofía se puso de pie con una elegancia que hasta entonces había mantenido oculta. Era como si hubiera estado representando un papel durante años, y finalmente pudiera quitarse la máscara. «Sí, señoría. Augusto Herrera Mendoza fue mi padre adoptivo. Me acogió cuando tenía 8 años, después de que mis padres biológicos murieran en un accidente automovilístico. Durante 30 años, he sido su hija en todo excepto en la sangre». «¿Y por qué esta información no fue revelada anteriormente?», preguntó el juez, claramente intrigado por el giro inesperado de los eventos. «Porque mi padre adoptivo y yo mantuvimos nuestra relación en privado durante mi matrimonio», explicó Sofía con voz firme. «Él respetó mi decisión de vivir una vida simple, alejada de los reflectores de su imperio empresarial. Pero siempre supe que, cuando llegara el momento adecuado, podría contar con su apoyo».
Ricardo sentía como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Toda su estrategia, meticulosamente planificada, se evaporaba ante sus ojos. La mujer a la que había considerado una presa fácil, una víctima indefensa, resultaba ser una de las herederas más ricas de México. Pero había algo más que lo perturbaba profundamente. El apellido Herrera Mendoza no podía ser una simple coincidencia. En algún lugar de su mente, comenzaba a formarse una sospecha terrible, una posibilidad que no se atrevía a contemplar completamente. Eduardo, por su parte, había pasado de la palidez inicial a un color rojizo que delataba su creciente pánico. Si Sofía era realmente la heredera de Augusto Herrera, entonces ella tenía recursos suficientes, no solo para divorciarse de él en términos favorables, sino para destruirlo completamente, si así lo deseaba. «Hay algo más, señoría», continuó Sofía, su voz ahora cargada de una autoridad que nunca antes había mostrado. «Me gustaría presentar evidencia adicional que considero relevante para este caso». Hizo una seña a Alejandro, quien, aún en estado de shock, le entregó una carpeta que había permanecido cerrada sobre la mesa. Sofía la abrió y extrajo una serie de fotografías y documentos. «Durante los últimos 2 años, mi esposo ha estado transfiriendo sistemáticamente nuestros bienes matrimoniales a cuentas extranjeras, creyendo que yo no tenía los recursos o el conocimiento para descubrirlo. Lo que él no sabía es que mi padre adoptivo me enseñó todo sobre investigación financiera antes de su muerte». La sonrisa que había adornado el rostro de Ricardo durante toda la mañana se desvaneció por completo. Su cliente no solo había subestimado a su esposa, había cometido el error fatal de creer que podía engañar a alguien con recursos virtualmente ilimitados. «Estas fotografías muestran a mi esposo entrando y saliendo del Banco Rothschild en Ginebra en marzo de este año», continuó Sofía, mostrando las imágenes al juez. «Estos documentos, obtenidos a través de investigadores privados contratados por mi padre, detallan las transferencias ilegales que ha realizado para ocultar activos matrimoniales». El silencio en el recinto era ensordecedor. Ricardo podía escuchar los latidos de su propio corazón, mientras su mente trataba desesperadamente de encontrar una estrategia para salvar lo que parecía ser un caso perdido. Pero lo que más lo inquietaba no era la súbita inversión de las circunstancias del caso, era la manera en que Sofía lo miraba. Había algo familiar en sus ojos, algo que le recordaba a alguien de su pasado, aunque no podía precisar qué o quién. «Señor Mendoza», la voz del juez lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Tiene alguna objeción que presentar respecto a esta evidencia?» Ricardo se puso de pie automáticamente, pero por primera vez en su carrera, no tenía palabras. La mujer que había estado sentada silenciosamente durante semanas, aparentando ser una víctima indefensa, había resultado ser una estratega magistral. «Solicito un receso, señoría», logró decir finalmente. «Necesito tiempo para revisar esta nueva información con mi cliente». El juez Castellanos asintió. «Se concede un receso de 30 minutos. La audiencia se reanudará a las 11:30. Mientras los asistentes comenzaban a salir del recinto, Ricardo se quedó inmóvil, mirando fijamente a Sofía. Ella había esperado hasta este momento, hasta que él estuviera completamente confiado en su victoria, para revelar sus cartas. Era un movimiento digno de un maestro del ajedrez. Pero había algo más en todo esto, algo que iba más allá de una simple venganza matrimonial. La manera en que ella había pronunciado su apellido, la forma en que sus ojos se habían fijado en él cuando el juez leyó el nombre completo, todo apuntaba a una conexión más profunda, más personal. Mientras salía del recinto hacia los pasillos del juzgado, Ricardo no podía sacudirse la sensación de que este caso iba a cambiar su vida de maneras que aún no podía imaginar. Lo que había comenzado como un divorcio rutinario se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y peligroso. La sonrisa del depredador había desaparecido, reemplazada por la expresión inquieta de quien acababa de darse cuenta de que podría ser la presa en lugar del cazador. El receso de 30 minutos se había convertido en una eternidad para Ricardo Mendoza. Los pasillos de mármol del juzgado, normalmente frescos y acogedores, ahora le parecían un laberinto claustrofóbico donde cada eco de sus pasos resonaba como un martillo golpeando su conciencia.
Se había refugiado en una pequeña oficina prestada, cortesía de un colega que había notado su evidente estado de alteración. Eduardo Vázquez caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Su rostro había adquirido un tono grisáceo que contrastaba dramáticamente con su bronceado artificial. Sus manos, habitualmente firmes al cerrar negocios millonarios, temblaban mientras intentaba encender su tercer cigarrillo en 10 minutos. ¿Cómo es posible que no supieras esto?, estalló finalmente, su voz cargada de una mezcla de pánico y acusación. Se supone que eres el mejor abogado de divorcios de la ciudad. ¿Cómo no investigaste algo tan básico como el apellido real de mi esposa? Ricardo se aflojó la corbata, sintiendo como si el nudo de seda italiana fuera una soga apretándose alrededor de su cuello. Durante 20 años de carrera, había construido su reputación sobre la base de la investigación exhaustiva y la preparación meticulosa. Nunca, jamás, había sido tomado por sorpresa de esta manera. Ella se presentó como Sofía Herrera de Vázquez desde el primer día, murmuró, más para sí mismo que para Eduardo. Todos los documentos que revisamos, todas las referencias, todo indicaba que era una simple ama de casa sin recursos propios. ¿Y ahora qué? Eduardo aplastó el cigarrillo en un cenicero improvisado, creado con un vaso de café vacío. Si ella realmente es la heredera de Augusto Herrera, tiene poder suficiente para hundirme. No solo en este divorcio, sino completamente. Puede investigar todos mis negocios, todas mis cuentas. La realidad de la situación comenzaba a cristalizarse en la mente de ambos hombres. Augusto Herrera Mendoza no había sido simplemente un empresario exitoso. Había sido una figura casi mítica en los círculos de poder mexicanos. Sus contactos se extendían desde Los Pinos hasta Wall Street, desde las principales capitales europeas hasta los centros financieros asiáticos. Si Sofía realmente era su hija adoptiva y heredera, tenía acceso a una red de influencias que podía hacer que las vidas de ambos se convirtieran en un infierno. Mientras tanto, en el otro extremo del edificio, Sofía se encontraba en una situación completamente diferente. Había solicitado un momento a solas, enviando al joven Alejandro Ruiz a buscar café mientras ella se refugiaba en el pequeño jardín interior del juzgado. Por primera vez en meses, se permitió respirar profundamente. El jardín era un oasis de tranquilidad en medio del caos urbano. Pequeños naranjos proporcionaban sombra, y el sonido de una fuente de agua creaba una melodía suave que contrastaba con el ruido del tráfico de la avenida Insurgentes. Sofía se sentó en una banca de hierro forjado, cerró los ojos y se permitió recordar. 30 años atrás, cuando tenía 8 años, había llegado a la mansión de Augusto Herrera en Las Lomas como una niña destrozada por la tragedia. Sus padres, Miguel Herrera y Carmen Sosa, habían muerto en un accidente carretero mientras regresaban de Guadalajara después de una conferencia médica. Miguel había sido el médico personal de Augusto durante años, y cuando la tragedia ocurrió, el magnate no dudó en adoptar a la niña huérfana. «Vas a ser mi hija ahora», le había dicho Augusto con voz suave pero firme, mientras ella lloraba en el enorme sillón de cuero de su estudio. «Pero quiero que entiendas algo importante. El poder que viene con nuestro apellido es tanto una bendición como una responsabilidad. Algún día, cuando seas mayor, tendrás que decidir cómo usar ese poder». Durante los siguientes 15 años, Augusto la había criado no solo como una hija querida, sino como una posible heredera de su imperio. Le enseñó sobre finanzas, sobre investigación corporativa, sobre las intrincadas redes de poder que movían al país, pero también le inculcó algo más importante: paciencia y estrategia. Los enemigos más peligrosos, le había dicho durante una de sus lecciones vespertinas en el estudio forrado de libros, son aquellos que subestiman tu inteligencia. Deja que crean que eres débil, y cuando llegue el momento adecuado, úsalo en su contra. Cuando Sofía conoció a Eduardo Vázquez a los 23 años, había sido amor a primera vista, al menos por parte de ella. Eduardo era carismático, ambicioso, y parecía genuinamente interesado en construir una vida simple con ella. Por primera vez en su vida, había vislumbrado la posibilidad de una existencia normal, alejada de las complejidades del poder y la riqueza.
Augusto había sido escéptico desde el principio. Ese joven tiene hambre, había comentado después de conocer a Eduardo. Y no es hambre de amor, mija. Es hambre de poder y dinero. Ten cuidado. Pero Sofía estaba enamorada, y contra el consejo de su padre adoptivo, decidió casarse con Eduardo sin revelarle su verdadera identidad. Adoptó el apellido Herrera como si fuera simplemente el de sus padres biológicos, mantuvo su herencia en secreto, y se sumergió en el papel de esposa tradicional. Durante los primeros años, su matrimonio había sido genuinamente feliz. Eduardo trabajaba arduamente construyendo su empresa de bienes raíces, y ella lo apoyaba desde casa, utilizando discretamente sus conocimientos financieros para ayudarlo a tomar mejores decisiones de inversión. Nunca le dijo de dónde provenían sus intuiciones sobre el mercado. Sin embargo, a medida que la empresa de Eduardo crecía y su estatus social se elevaba, comenzó a cambiar. Las cenas íntimas fueron reemplazadas por eventos sociales donde él la presentaba como su esposa, sin siquiera mencionar su nombre. Las conversaciones profundas dieron paso a comentarios despectivos sobre su falta de ambición profesional. Gradualmente, Eduardo comenzó a tratarla como un accesorio decorativo más que como una compañera. El punto de quiebre había llegado 6 meses atrás, durante una cena en el club de industriales. Eduardo estaba bebiendo más de la cuenta, rodeado de sus socios y sus respectivas esposas mucho más jóvenes. Sofía había notado cómo su esposo coqueteaba abiertamente con la nueva asistente de uno de sus clientes, una rubia despampanante de 25 años llamada Valentina. Mi esposa es muy tradicional. Había escuchado que Eduardo le decía a sus amigos cuando pensaba que ella no podía oírlo. No entiende las exigencias del mundo moderno. A veces un hombre necesita estimulación intelectual diferente. Esa noche, mientras Eduardo roncaba a su lado después de llegar borracho a casa, Sofía había tomado una decisión. Llamó a Augusto. «Papá», le dijo simplemente, «creo que es hora de que recuerde quién soy realmente». Augusto no había hecho preguntas. Al día siguiente, una de las mejores firmas de investigación privada del país comenzó a seguir cada movimiento de Eduardo Vázquez. Lo que descubrieron superó incluso las sospechas de Sofía. Eduardo no solo la estaba engañando con Valentina, había estado sifonando sistemáticamente dinero de sus cuentas matrimoniales hacia cuentas offshore. Había usado información privilegiada obtenida de los contactos de Sofía, sin saber que provenían de ella, para realizar inversiones fraudulentas. Y lo más doloroso de todo, había estado planeando divorciarse de ella durante más de un año, asegurándose de dejarla sin nada. «Es perfecto», le había dicho Augusto mientras revisaban las evidencias en su estudio. «Se ha cavado su propia tumba. Lo único que tenemos que hacer es esperar el momento adecuado». Ese momento había llegado cuando Eduardo finalmente pidió el divorcio, contratando al arrogante Ricardo Mendoza. Sofía había fingido devastación, había actuado como la esposa abandonada y traicionada. Había permitido que ambos hombres creyeran que tenían todas las cartas en sus manos. Pero el apellido de su abogado había despertado algo más que simple curiosidad en ella. Herrera Mendoza no era un apellido común, y algo en los rasgos faciales de Ricardo, especialmente sus ojos grises y la línea de su mandíbula, le resultaba extrañamente familiar. Una semana antes del juicio había compartido sus sospechas con Augusto. «Es posible», había admitido su padre adoptivo después de ver una fotografía de Ricardo. «Hace muchos años, antes de conocer a tu padre biológico, tuve una relación complicada. Era joven, estúpido, y pensaba que el dinero podía solucionar cualquier problema». «¿Tuviste un hijo?», había preguntado Sofía, aunque ya conocía la respuesta. «Un hijo que nunca conocí realmente», había confesado Augusto con voz cargada de arrepentimiento. Su madre, Elena Mendoza, era una mujer orgullosa. Cuando descubrió que estaba embarazada, se negó a aceptar mi ayuda financiera. Desapareció una noche y a pesar de todos mis recursos, nunca pude encontrarlos. ¿Crees que Ricardo podría ser tu medio hermano?» Augusto había completado la frase que ella no se atrevía a pronunciar. «Es posible. Las fechas coinciden. El apellido coincide y ahora que lo pienso,
Hay algo en su expresión que me recuerda a mí mismo cuando era joven. La ironía de la situación era deliciosa de una manera perversa. El abogado que había sido contratado para destruirla podría ser el hermano que nunca supo que tenía. Un hermano que había crecido sin conocer a su padre, sin acceso a la riqueza y el poder que por derecho le correspondían. Pero Augusto había desarrollado cáncer de páncreas, y su muerte, una semana antes del juicio, había sido un golpe devastador para Sofía. Su último acto había sido asegurar que su testamento fuera registrado justo a tiempo para la audiencia de divorcio. «Usa esto como mejor te parezca, mija», habían sido sus últimas palabras coherentes. «Pero recuerda que la venganza es un plato que se sirve frío. Asegúrate de que la temperatura sea perfecta». Ahora, sentada en el jardín del juzgado, Sofía se preguntaba si debía revelar sus sospechas sobre la identidad de Ricardo. Parte de ella sentía una extraña compasión por el hombre que podía ser su hermano, especialmente sabiendo que había crecido sin la protección y las oportunidades que ella había tenido. Pero otra parte, la parte que había sido humillada y traicionada por su esposo durante años, quería ver hasta dónde llegaba esta red de engaños y traiciones. Alejandro Ruiz regresó con 2 tazas de café humeante, interrumpiendo sus pensamientos. El joven abogado parecía haberse recuperado parcialmente del shock inicial, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. «Señora Vázquez». «Perdón, señora Herrera Mendoza», comenzó nerviosamente. «Necesito preguntarle, ¿hay algo más que deba saber antes de regresar al recinto? Porque si existen más sorpresas como esta, prefiero estar preparado». Sofía sonrió, pero era una sonrisa enigmática que no reveló nada de sus pensamientos internos. «Alejandro», dijo suavemente, «lo que acabas de presenciar es solo la punta del iceberg. Te sugiero que te prepares para una tarde muy interesante». En la oficina prestada, Eduardo había dejado de caminar y ahora estaba sentado con la cabeza entre las manos, la realidad de su situación finalmente penetrando su conciencia. No solo había subestimado gravemente a su esposa, había cometido una serie de errores que podrían llevarlo a la prisión si ella decidía presentar cargos criminales. «Tenemos que cambiar la estrategia completamente», murmuró Ricardo, su mente trabajando a toda velocidad. A pesar del shock inicial, su instinto de supervivencia profesional comenzaba a activarse. «Si no podemos retratarla como una víctima indefensa, necesitamos encontrar otra aproximación. ¿Qué propones?» «Podríamos argumentar que ocultó información relevante durante el matrimonio, que el matrimonio se basó en premisas falsas». Pero incluso mientras hablaba, Ricardo sabía que estaba desesperadamente tratando de construir un castillo de naipes. Un juez experimentado como Castellanos vería inmediatamente a través de cualquier estrategia tan débil. Lo que más lo perturbaba no era la inversión súbita de la situación legal, era algo más personal, más profundo. El apellido Herrera Mendoza resonaba en algún lugar oscuro de su memoria, como un eco de conversaciones que había escuchado de niño, pero que no había comprendido completamente. Ricardo había crecido en una casa modesta en la colonia Doctores, criado únicamente por su madre, Elena Mendoza. Elena había sido una mujer fuerte pero amargada, que trabajaba dobles turnos como enfermera para mantener a flote su pequeño hogar. Nunca hablaba del padre de Ricardo excepto en términos vagos y resentidos. «Tu padre era un hombre poderoso», le había dicho una vez cuando Ricardo tenía 12 años y había preguntado insistentemente. «Pero el poder sin responsabilidad es solo otra forma de cobardía». Elena había muerto de un infarto cuando Ricardo tenía 21 años, llevándose todos sus secretos a la tumba. Él había asumido que su padre había sido simplemente otro hombre casado que había abandonado a su familia. Un cliché doloroso pero común. Ahora, por primera vez en décadas, Ricardo se preguntaba si había más en la historia de lo que su madre había revelado. El apellido Herrera Mendoza, la manera en que Sofía lo había mirado cuando el juez lo pronunció, la extraña sensación de familiaridad que no podía explicar. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el secretario del juzgado, informándoles que la audiencia se reanudaría en 5 minutos. «Eduardo», dijo Ricardo poniéndose de pie y ajustándose el traje.
Necesito que mantengas la calma sin importar lo que pase ahí adentro. Si perdemos los estribos ahora perderemos todo. Pero cuando regresaron al recinto, Ricardo no estaba preparado para lo que los esperaba. Sofía había regresado, pero ya no estaba sola. A su lado se encontraba un hombre mayor, elegantemente vestido, que Ricardo reconoció inmediatamente como el licenciado Fernando Aguirre, uno de los abogados más prestigiosos del país. Aguirre era una leyenda viviente en los círculos legales mexicanos. Había representado a expresidentes, había ganado casos ante la Corte Internacional de Justicia, y tenía una reputación de ser absolutamente implacable cuando defendía a sus clientes. Su presencia en el recinto era como llevar una bazuca a una pelea con cuchillos. Señoría, se dirigió Aguirre al juez con la confianza de quien había pasado décadas en recintos similares. Solicito permiso para representar a la señora Herrera Mendoza como abogado principal en este caso. El joven Alejandro parecía aliviado de poder pasar la responsabilidad a manos más experimentadas. Ricardo, por su parte, sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Fernando Aguirre, murmuró Eduardo reconociendo también al legendario abogado. Estamos jodidos. El juez Castellanos asintió, claramente impresionado por el desarrollo de los eventos. Se acepta el cambio de representación. Licenciado Aguirre, ¿está listo para proceder? Completamente, señoría. Y tengo evidencia adicional que me gustaría presentar. Aguirre abrió una carpeta de cuero que parecía contener suficientes documentos para hundir un barco. Ricardo se dio cuenta de que lo que había presenciado durante la primera parte de la audiencia había sido apenas el aperitivo. El plato principal estaba a punto de ser servido. Primero, comenzó Aguirre con voz clara y autoritaria. Me gustaría establecer el contexto completo de la situación financiera de mi clienta. La señora Herrera Mendoza no solo es la heredera del señor Augusto Herrera Mendoza, sino que durante los últimos 20 años ha sido una inversionista activa en el grupo empresarial de su padre adoptivo. Mostró una serie de documentos al juez. Estos son los registros que demuestran que la señora Herrera Mendoza ha sido accionista minoritaria, pero significativa en Grupo Herrera desde los 18 años. Sus dividendos anuales han promediado 15 millones de pesos durante la última década. Eduardo se puso lívido. No solo había estado viviendo con una de las mujeres más ricas del país sin saberlo. Había estado recibiendo consejos de inversión indirectos de ella durante años. Consejos que habían sido fundamentales para el crecimiento de su propia empresa. Segundo, continuó Aguirre implacablemente, quiero presentar evidencia de que el señor Vázquez no solo ha estado ocultando activos matrimoniales, sino que ha estado utilizando información privilegiada obtenida indirectamente de mi clienta para realizar transacciones fraudulentas. La carpeta parecía no tener fondo. Cada documento que Aguirre extraía era como otra estocada en el corazón de la defensa de Ricardo. Estas son transcripciones de conversaciones telefónicas entre el señor Vázquez y sus socios, donde discuten explícitamente su plan para dejar a esa tonta sin nada y dividir los activos ocultos después del divorcio. Ricardo sintió como si estuviera en caída libre. No solo estaba perdiendo el caso, estaba presenciando la destrucción total de su cliente y, por extensión, de su propia reputación profesional. Pero lo que vino después fue aún peor. Finalmente, señoría, dijo Aguirre con una sonrisa que podría haber congelado la sangre, me gustaría presentar evidencia de que el abogado de la contraparte, el licenciado Ricardo Mendoza, podría tener un conflicto de intereses en este caso. El mundo de Ricardo se detuvo. El aire en el recinto se volvió tan denso que resultaba difícil respirar. ¿Qué tipo de conflicto de intereses?, preguntó el juez Castellanos frunciendo el ceño. Aguirre se acercó al estrado y entregó un documento al juez. Según los registros de adopción que hemos obtenido, existe una alta probabilidad de que el licenciado Mendoza sea medio hermano de mi clienta, ambos hijos del difunto Augusto Herrera Mendoza. El recinto quedó en silencio absoluto. Ricardo sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. Las piezas del rompecabezas que había estado intentando resolver inconscientemente durante toda la mañana, de repente, encajaron con una claridad aterradora. Su madre, Elena Mendoza. Su negativa a hablar del padre de Ricardo.
su amargura inexplicable hacia los hombres poderosos. Las fechas coincidían, los apellidos coincidían. Y ahora que lo pensaba, había algo en los ojos de Sofía que le recordaba a su propio reflejo en el espejo. ¿Es esto cierto, licenciado Mendoza?, preguntó el juez con voz grave. Ricardo trató de hablar, pero no salían palabras de su garganta. Toda su vida, toda su identidad, todo lo que creía saber sobre sí mismo se estaba desmoronando ante sus ojos. Sofía lo miraba desde el otro lado del recinto, y por primera vez, él pudo ver algo más allá de la estrategia legal en sus ojos. Había dolor allí, pero también algo que podía ser compasión, o tal vez era lástima. Yo, comenzó Ricardo, su voz apenas un susurro. No lo sabía, y en ese momento, se dio cuenta de que el juicio que había comenzado esa mañana no era realmente sobre un divorcio. Era sobre secretos familiares que habían estado ocultos durante décadas, sobre traiciones que se extendían mucho más allá de un matrimonio fallido, y sobre una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. El laberinto de los secretos se había vuelto aún más complejo, y Ricardo Mendoza se encontraba perdido en su centro, sin un hilo de Ariadna que lo guiara hacia la salida. El silencio que siguió a la revelación de Fernando Aguirre se extendió por el recinto como una onda expansiva, tocando cada rincón del juzgado con una tensión casi palpable. El aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar completamente, y el calor de octubre se había vuelto sofocante, cargado de una humedad que se adhería a la piel como una segunda capa de ansiedad. Ricardo Mendoza permanecía de pie junto a la mesa de la defensa, pero su postura había perdido toda la confianza arrogante que lo había caracterizado durante la primera hora del juicio. Sus piernas se sentían como si fueran de gelatina, y tuvo que apoyarse discretamente en el respaldo de la silla para mantener el equilibrio. Su mente, normalmente afilada como una navaja legal, se había convertido en un torbellino de preguntas sin respuesta y recuerdos fragmentados que de repente adquirían un significado completamente diferente. El juez Armando Castellanos se quitó los lentes y los limpió meticulosamente con un pañuelo de algodón, un gesto que había repetido miles de veces durante sus 30 años en el sistema judicial, pero que ahora parecía cargado de una gravedad especial. Sus ojos grises, experimentados en leer las complejidades humanas más oscuras, se movían de Ricardo a Sofía, tratando de descifrar las dinámicas familiares que acababan de explotar ante él como una bomba de relojería que había estado marcando el tiempo durante décadas. Licenciado Mendoza, la voz del juez cortó el silencio como un bisturí. Necesito que responda con claridad. ¿Tenía usted conocimiento de esta posible relación familiar antes de aceptar este caso? Ricardo intentó tragar saliva, pero su garganta se había secado completamente. Las palabras que había utilizado durante años para construir argumentos sólidos e irrefutables, ahora se negaban a formarse en su lengua. Por primera vez en su carrera legal, se encontraba completamente sin recursos verbales. No, señoría, logró articular finalmente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. No tenía la menor idea de esta posibilidad. Fernando Aguirre, observando la desintegración emocional de su oponente con la frialdad de un cirujano experimentado, se acercó nuevamente al estrado. En sus manos llevaba otra carpeta, esta aún más gruesa que las anteriores, llena de documentos que prometían revelar secretos aún más profundos. Señoría, comenzó Aguirre con la cadencia medida de quien había perfeccionado el arte de la revelación dramática. Me gustaría solicitar un receso adicional para permitir que ambas partes procesen esta información. Sin embargo, antes de hacerlo, hay elementos adicionales que considero cruciales para el entendimiento completo de esta situación. Eduardo Vázquez, que hasta ese momento había sido un espectador pasivo de la implosión de su caso, de repente se irguió en su silla como si hubiera sido pinchado con una aguja. Sus ojos, inyectados en sangre por la tensión y el pánico, se fijaron en Aguirre con una mezcla de terror y anticipación morbosa. ¿Qué más?, murmuró, aunque no estaba claro si la pregunta estaba dirigida a su abogado, al juez o al universo en general. Sofía, que había permanecido serena durante toda la revelación anterior,
Ahora mostraba las primeras grietas en su compostura cuidadosamente mantenida. Sus manos, elegantemente entrelazadas sobre la mesa, temblaban casi imperceptiblemente, y algo en su expresión sugería que incluso ella no estaba completamente preparada para lo que estaba a punto de revelarse. «Licenciado Aguirre», intervino el juez, «proceda, pero le advierto que necesitaré tiempo para evaluar adecuadamente las implicaciones legales y éticas de toda esta información». Aguirre asintió solemnemente y abrió la nueva carpeta. «Durante la investigación que realizamos sobre los antecedentes familiares de mi clienta, descubrimos información adicional sobre las circunstancias que rodearon la separación entre Augusto Herrera Mendoza y Elena Mendoza, la madre del licenciado Mendoza». Ricardo sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas. Cada nueva revelación lo hundía más profundamente en un abismo de verdades que había pasado toda su vida sin conocer. Según testimonios de empleados que trabajaron para el señor Herrera en los años 70, Elena Mendoza no desapareció simplemente una noche, como se había creído anteriormente. Fue sobornada para hacerlo. La carpeta de Aguirre reveló una serie de documentos bancarios amarillentos por el tiempo, cada uno fechado hace más de 40 años. Las cifras, aunque modestas para los estándares actuales, representaban una fortuna considerable para una enfermera joven en los años 70. Elena Mendoza recibió pagos mensuales substanciales durante más de 2 décadas, dinero que se destinó específicamente para la educación y manutención de su hijo, Ricardo Mendoza. Los pagos cesaron únicamente cuando ella murió en 1998. Ricardo sintió como si hubiera sido golpeado físicamente. Su educación universitaria en el Tecnológico de Monterrey, que él había atribuido a las largas horas de trabajo de su madre y a sus propios empleos de medio tiempo, había sido financiada por el padre que nunca conoció. Su apartamento durante la universidad, que su madre había dicho que podían permitirse gracias a sus ahorros, había sido pagado con dinero de Augusto Herrera. «Mi madre», comenzó a decir, pero las palabras se desvanecieron en su garganta. «Su madre fue una mujer muy inteligente», continuó Aguirre, su voz ahora teñida con algo que podría haber sido respeto. Entendió que aceptar el dinero directamente habría significado estar para siempre bajo la sombra de Augusto Herrera. En lugar de eso, negoció un acuerdo que le permitía mantener su independencia mientras aseguraba el futuro de su hijo. Sofía se había puesto pálida, aunque por razones completamente diferentes a las de Ricardo. Esta información era nueva incluso para ella. Augusto nunca le había contado sobre los arreglos financieros que había hecho con la madre de su posible hijo. «Papá me mintió», murmuró hablando más para sí misma que para cualquier otra persona en el recinto. «Me dijo que nunca había podido encontrarlos, que había buscado durante años. En realidad», interrumpió suavemente Aguirre, «don Augusto los estuvo monitoreando discretamente durante décadas. Tenemos registros de investigadores privados que siguieron la carrera académica y profesional del licenciado Mendoza desde la universidad hasta su establecimiento como uno de los abogados más exitosos de la ciudad». La ironía de la situación comenzaba a cristalizarse con una claridad aterradora. Augusto Herrera había estado observando a Ricardo desde las sombras durante toda su vida adulta, probablemente sintiéndose orgulloso del éxito profesional de su hijo no reconocido, mientras que Ricardo había construido su carrera completamente ajeno a la existencia de su padre biológico. «Hay más», continuó Aguirre, extrayendo otro conjunto de documentos de la aparentemente inagotable carpeta. Don Augusto también se aseguró de que varios de los casos más importantes en la carrera del licenciado Mendoza llegaran a él de manera aparentemente casual. Eduardo, que había estado siguiendo la revelación con creciente horror, de repente se enderezó como si hubiera sido electrocutado. «Un momento», interrumpió, su voz cargada de una realización terrible. «¿Estás diciendo que nuestro encuentro no fue casualidad?» Aguirre sonrió, pero no había humor en su expresión. El caso Vázquez versus Herrera Mendoza fue cuidadosamente orquestado desde el principio. Don Augusto sabía sobre las actividades fraudulentas del señor Vázquez mucho antes de que el matrimonio comenzara a deteriorarse. También sabía que, eventualmente,
El señor Vázquez buscaría el mejor abogado de divorcios disponible. La verdad comenzaba a emerger como una imagen desarrollándose lentamente en una cámara oscura. Augusto Herrera no solo había estado protegiendo a Sofía, había estado preparando una prueba elaborada para su hijo no reconocido, una oportunidad para que Ricardo conociera a su hermana adoptiva bajo las circunstancias más dramáticas posibles. Don Augusto murió sabiendo que este momento llegaría, explicó Aguirre. Sus últimas instrucciones fueron muy específicas. Todos los secretos familiares debían revelarse durante el juicio de divorcio, sin importar las consecuencias legales o emocionales. Ricardo se dejó caer pesadamente en su silla, la realidad de su situación finalmente penetrando completamente en su conciencia. No solo había perdido el caso más importante de su carrera, había descubierto que toda su vida había sido una elaborada construcción basada en verdades a medias y secretos familiares. Necesito un momento, logró decir, su voz apenas audible. El juez Castellanos, que había estado observando el desarrollo de los eventos con creciente preocupación, se quitó nuevamente los lentes y masajeó el puente de su nariz. En 3 décadas de carrera judicial, había presenciado dramas familiares, fraudes complejos y traiciones matrimoniales, pero nunca había visto una situación donde tantos secretos convergieran de manera tan explosiva. Licenciado Aguirre, dijo finalmente, entiendo que hay más información por revelar, pero creo que necesitamos abordar las implicaciones éticas inmediatas de esta situación. Por supuesto, señoría, pero antes de proceder con esa discusión, hay un elemento final que considero crucial para el entendimiento completo de este caso. Aguirre se dirigió directamente a donde estaba sentado Ricardo. Por primera vez durante toda la audiencia, su expresión profesional se suavizó ligeramente, revelando algo que podría haber sido compasión genuina. Licenciado Mendoza, su padre biológico dejó instrucciones específicas en caso de que esta situación surgiera. Entendía que descubrir la verdad sobre su paternidad podría ser traumático. De la carpeta emergió un sobre sellado, amarillento por el tiempo, con el nombre Ricardo, escrito en una caligrafía elegante y antigua. Don Augusto escribió esto hace más de 10 años, después de sufrir su primer infarto. Quería asegurarse de que, si algo le pasaba antes de poder conocer a su hijo personalmente, al menos podría explicar sus decisiones. Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. El papel se sentía frágil entre sus dedos, como si contuviera no solo palabras, sino décadas de dolor, arrepentimiento y amor no expresado. ¿Puedo? Comenzó a preguntar, pero su voz se quebró antes de poder completar la frase. Por supuesto, respondió el juez Castellanos. Tome el tiempo que necesite. Ricardo rompió cuidadosamente el sello del sobre. La carta contenía varias páginas escritas a mano en la misma caligrafía elegante del exterior. Mientras leía, su expresión pasó por una gama completa de emociones: sorpresa, dolor, comprensión y, finalmente, algo que podría haber sido alivio. Mi querido hijo Ricardo, si estás leyendo esta carta significa que los secretos que he guardado durante más de 40 años finalmente han salido a la luz. Sé que debe ser un shock descubrir que el padre que nunca conociste ha estado observándote desde las sombras durante toda tu vida. Primero, quiero que sepas que tu madre, Elena, fue una de las mujeres más extraordinarias que he conocido. Cuando descubrió que estaba embarazada, yo le propuse matrimonio inmediatamente, a pesar de que ya estaba comprometido con otra mujer por razones de negocios familiares. Elena se negó rotundamente. No quiero que mi hijo crezca pensando que fue un error, me dijo, y no quiero que crezca en la sombra de un poder que no puede entender. Ella tenía razón, por supuesto. En esos años yo era joven, arrogante, y creía que el dinero podía solucionar cualquier problema. Elena entendió lo que yo no pude ver entonces, que algunas cosas son más valiosas que la riqueza o el poder. Los arreglos financieros que hice no fueron caridad, fueron mi responsabilidad como tu padre. Elena nunca me permitió conocerte, pero accedió a mantenerme informado sobre tu progreso. Cada carta de reporte de la escuela, cada certificado universitario, cada éxito profesional, yo lo celebré en silencio.
sintiéndome orgulloso de un hijo que estaba construyendo su propia vida con integridad y talento. Cuando adopté a Sofía, parte de mí esperaba que algún día ustedes se conocieran bajo circunstancias más felices. Nunca imaginé que sería durante un juicio donde estarían en lados opuestos. Sofía no sabía de tu existencia hasta hace pocas semanas. Cuando me mostró tu fotografía y compartió sus sospechas, supe que el momento de la verdad había llegado. Decidí que, ya que el destino los había puesto en oposición legal, al menos la verdad debería emerger de esa situación. Ricardo, quiero que sepas que he seguido tu carrera con admiración. Te has convertido en exactamente el tipo de hombre que esperaba que fueras. Íntegro, inteligente y exitoso por tus propios méritos. Nunca interferí en tus casos, excepto por este último, y nunca usé mi influencia para beneficiarte profesionalmente. Si decides aceptar tu herencia familiar, serás bienvenido con los brazos abiertos. Pero si prefieres mantener la vida que has construido independientemente, respeto esa decisión completamente. Tu hermana Sofía es una mujer extraordinaria, y espero que puedan conocerse realmente ahora que la verdad ha salido a la luz. Con amor y respeto, tu padre, Augusto Herrera Mendoza, P.D. He establecido un fideicomiso a tu nombre que ha estado acumulando intereses durante los últimos 15 años. Los documentos están con mi abogado principal. Es tuyo sin importar qué decisión tomes sobre nuestra familia. Cuando Ricardo terminó de leer, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Toda su vida había cargado con una sensación de incompletitud, una pregunta sin respuesta sobre su identidad y sus orígenes. Ahora, de la manera más inesperada, había encontrado no solo a su padre, sino también a una hermana, y una herencia emocional que valía más que cualquier cantidad de dinero. Sofía se había acercado silenciosamente a su mesa. Cuando él levantó la vista, ella extendió su mano hacia él. «Hola, hermano», dijo simplemente. Ricardo tomó su mano, y por primera vez desde que comenzó la audiencia, sonrió genuinamente. «Hola, hermana», Eduardo Vázquez, observando este momento de reconciliación familiar, con creciente desesperación, de repente se puso de pie. Su rostro había adquirido un tono rojizo que contrastaba dramáticamente con la palidez anterior. «Un momento», gritó, su voz cargada de pánico y rabia. «No pueden hacer esto. Todo este circo ha sido orquestado. Es una conspiración para destruirme». El juez Castellanos lo miró con severidad. «Señor Vázquez, le sugiero que mantenga la compostura». «¿Compostura?», Eduardo rió histéricamente. «Mi esposa resulta ser una de las mujeres más ricas del país. Mi abogado resulta ser su hermano. Y todo esto fue planeado por un muerto. ¿Y usted me pide compostura?». Fernando Aguirre, observando el colapso emocional de Eduardo con satisfacción profesional, decidió que era el momento perfecto para el golpe final. «Señoría», dijo, «hay un último elemento que debo presentar antes de que discutamos las implicaciones legales de toda esta situación». Extrajo un último conjunto de documentos de su carpeta, estos sellados con cinta oficial y marcados con los símbolos del Ministerio Público. Durante nuestra investigación, descubrimos evidencia de que el señor Vázquez no solo ha estado ocultando activos matrimoniales y cometiendo fraude fiscal, también ha estado involucrado en un esquema de lavado de dinero que utiliza sus desarrollos inmobiliarios como fachada para limpiar fondos de origen ilícito. El color se drenó completamente del rostro de Eduardo. Esta acusación iba mucho más allá de un simple divorcio conflictivo. Estaba entrando en territorio de crimen organizado. Estos documentos muestran transferencias de dinero de fuentes conocidas por estar asociadas con el narcotráfico, canalizadas a través de las cuentas corporativas del señor Vázquez y posteriormente lavadas mediante la compra y venta de propiedades residenciales. Ricardo, a pesar de todo lo que había ocurrido, sintió una punzada de horror profesional. Si estas acusaciones eran ciertas, él había estado representando no solo a un esposo infiel y fraudulento, sino a un criminal que estaba en el negocio de lavar dinero del narcotráfico. «He entregado toda esta evidencia al Ministerio Público», continuó Aguirre. «Espero que haya agentes federales esperando al señor Vázquez cuando salga de este recinto.
Eduardo se dejó caer pesadamente en su silla, toda la lucha abandonando su cuerpo de repente. La realidad de su situación finalmente había penetrado completamente. No solo había perdido a su esposa y su fortuna, sino que probablemente pasaría los próximos 20 años en una prisión federal. Todo se acabó, murmuró, hablando más para sí mismo que para cualquier otra persona. Todo se acabó. El juez castellano se aclaró la garganta, trayendo la atención de todos de vuelta al asunto legal inmediato. Dadas las circunstancias extraordinarias que han emergido durante esta audiencia, comenzó, necesito abordar varias cuestiones críticas. Primero, licenciado Mendoza, usted claramente tiene un conflicto de intereses que le impide continuar representando al señor Vázquez. Ricardo asintió, sintiéndose aliviado de poder alejarse de una situación que se había vuelto moralmente insostenible. Segundo, necesito tiempo para revisar todas las implicaciones legales de la información presentada hoy. Voy a suspender estos procedimientos por una semana para permitir que todas las partes procesen esta información y reorganicen su representación legal. Y tercero, el juez miró directamente a Eduardo. Le sugiero firmemente que contrate representación legal especializada en derecho penal, porque sospecho que va a necesitarla muy pronto. Mientras los asistentes comenzaban a recoger sus pertenencias y prepararse para salir del recinto, Sofía se acercó nuevamente a Ricardo. ¿Te gustaría tomar un café?, le preguntó. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ricardo miró a esta mujer que había sido su oponente legal por la mañana y que ahora resultaba ser su hermana adoptiva. Todo había cambiado en cuestión de horas, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió como si estuviera exactamente donde debía estar. Me encantaría, respondió, guardando cuidadosamente la carta de su padre en el bolsillo interior de su traje. Mientras salían juntos del recinto, dejando atrás a Eduardo hundido en su silla y rodeado de la devastación de sus propias decisiones, ninguno de los dos podía imaginar que los secretos revelados ese día eran apenas el comienzo de una historia aún más compleja. La herencia de las mentiras había sido finalmente expuesta, pero como ambos descubrirían pronto, la verdad completa era aún más extraordinaria de lo que cualquiera de ellos había imaginado. 6 meses después del juicio que había transformado sus vidas para siempre, Ricardo Mendoza se encontraba parado frente a las ventanas panorámicas del piso 32 de la Torre Herrera, contemplando el paisaje urbano de la Ciudad de México, que se extendía infinitamente bajo el cielo gris de abril. Las luces de la metrópoli comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban el valle, creando un espectáculo de colores dorados y púrpuras que contrastaba dramáticamente con la complejidad emocional de los últimos meses. La oficina que ahora ocupaba había pertenecido a su padre biológico durante más de 40 años. Cada superficie, cada libro, cada fotografía en las paredes contaba la historia de un hombre que había construido un imperio mientras cargaba con el peso de secretos que había llevado hasta la tumba. Ricardo había pasado semanas explorando cada rincón de este espacio, tratando de entender al hombre que lo había engendrado pero que nunca había conocido realmente. Los muebles de caoba oscura, pulidos hasta brillar como espejos, reflejaban décadas de decisiones empresariales que habían afectado a miles de vidas. Las estanterías, llenas de libros sobre economía, filosofía y literatura clásica, revelaban la mente compleja de Augusto Herrera. Pero era el escritorio lo que más fascinaba a Ricardo, una pieza maciza de nogal negro, donde había encontrado, oculto en un compartimento secreto, un diario personal que su padre había mantenido durante los últimos 20 años de su vida. Las entradas del diario habían sido como una ventana directa al alma de Augusto Herrera. Página tras página revelaba no solo las estrategias empresariales que había utilizado para construir su fortuna, sino también sus pensamientos más íntimos sobre los hijos que había tenido y perdido, sobre las decisiones que lo atormentaban y sobre los planes elaborados que había estado tejiendo durante décadas. 17 de marzo de 2019. Había leído Ricardo una semana atrás. Ricardo ganó otro caso importante hoy. Los periódicos financieros lo describen como implacable pero justo. Elena hizo un buen trabajo criándolo.
A veces me pregunto si habría sido diferente si hubiera estado presente durante su infancia, pero luego recuerdo las palabras de Elena. No quiero que mi hijo crezca en la sombra de un poder que no puede entender. Quizás tenía razón. Quizás la distancia le dio la fuerza para convertirse en el hombre que es hoy. 2 de agosto de 2020. Otra entrada había revelado. Sofía mencionó casualmente que Eduardo ha estado actuando extrañamente últimamente. Mis investigadores confirmaron mis sospechas. Está engañando a mi hija y robando dinero de sus cuentas matrimoniales. Es hora de activar el plan que he estado desarrollando. Si Eduardo quiere jugar sucio, descubrirá que ha subestimado gravemente a su oponente. 15 de enero de 2025. La última entrada completa que Augusto había escrito antes de su muerte. Los médicos dicen que me quedan semanas, tal vez días. He finalizado todos los arreglos para la revelación. Ricardo y Sofía se encontrarán en el tribunal como enemigos, pero saldrán como hermanos. Solo espero que puedan perdonar todas las manipulaciones que he orquestado para llegar a este punto. El amor a veces requiere estrategias complejas. Ahora, mientras observaba las luces de la ciudad encenderse como estrellas terrestres, Ricardo reflexionaba sobre los eventos extraordinarios que habían seguido al juicio. La transición desde ser uno de los abogados más exitosos de México a convertirse en heredero de un imperio empresarial había sido más compleja de lo que jamás habría imaginado. Los primeros días después del juicio habían sido un torbellino de emociones contradictorias. La revelación de su parentesco con Sofía había creado un vínculo inmediato entre ellos, pero también había planteado preguntas profundas sobre identidad, familia y las fuerzas que realmente habían moldeado sus vidas. Habían pasado horas en el café del Hotel Four Seasons, hablando sobre sus infancias tan diferentes, sobre los momentos en que habían sentido la ausencia de algo que no podían identificar, y sobre la manera extraña en que el destino los había reunido. Sofía le había contado sobre las tardes en el estudio de Augusto, aprendiendo sobre finanzas y estrategia empresarial, mientras él creía que simplemente estaba pasando tiempo con su hija adoptiva querida. Papá siempre hablaba de tener un hijo en algún lugar, le había confesado Sofía durante una de esas conversaciones iniciales, pero yo pensaba que se refería a un deseo, no a una realidad. Ahora entiendo por qué a veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, especialmente en tu cumpleaños. Estaba pensando en ti. Ricardo, por su parte, había compartido memorias sobre su madre Elena, sobre la manera en que ella había trabajado incansablemente para proporcionarle las mejores oportunidades educativas y sobre los comentarios ocasionales que ahora adquirían un significado completamente diferente. Ella solía decir que yo tenía ojos de hombre poderoso, había recordado. Siempre pensé que se refería a ambición, pero ahora creo que veía algo de él en mí. La integración a la empresa familiar había requerido meses de preparación intensiva. Fernando Aguirre, quien se había convertido en una especie de mentor para Ricardo, había organizado reuniones con los directores de cada división del Grupo Herrera, asegurándose de que el nuevo heredero entendiera no solo las operaciones diarias, sino también las complejidades políticas y sociales de manejar un conglomerado con más de 50,000 empleados. Su padre le había explicado a Aguirre durante una de estas sesiones. No era simplemente un empresario exitoso, era un arquitecto de futuros. Cada decisión que tomaba tenía implicaciones que se extendían décadas hacia adelante. Las cifras habían sido abrumadoras al principio. El Grupo Herrera no era solo una cadena hotelera, como Ricardo había asumido inicialmente. El imperio incluía desarrollos inmobiliarios en 15 países, participaciones en bancos regionales, inversiones en tecnología emergente y una fundación filantrópica que operaba en 27 naciones diferentes. Su valor total superaba los $2,000 millones, convirtiendo a Ricardo en uno de los hombres más ricos de América Latina prácticamente de la noche a la mañana. Pero la riqueza había venido acompañada de responsabilidades que iban mucho más allá de los números en una cuenta bancaria. Augusto Herrera había sido un filántropo discreto pero poderoso, financiando programas educativos en comunidades rurales, hospitales en zonas marginadas y becas universitarias para estudiantes de bajos recursos.
Ricardo había descubierto que, irónicamente, su propia educación había sido financiada por el mismo tipo de programa de becas que ahora él administraba. Es poético, ¿no crees?, le había comentado Sofía durante una reunión de la junta directiva. Papá financió tu educación a través de la fundación, sin que tú supieras que eras su hijo. Ahora tú estás financiando la educación de otros jóvenes que podrían estar en la misma situación. La transición también había requerido una reevaluación completa de sus relaciones profesionales anteriores. Muchos de sus antiguos clientes habían reaccionado con una mezcla de sorpresa y, en algunos casos, resentimiento al descubrir que el abogado que habían contratado era secretamente heredero de una de las fortunas más grandes del país. Algunos habían cuestionado si sus victorias legales anteriores habían sido resultado de su talento o de influencias ocultas. La percepción, le había advertido Aguirre, puede ser tan peligrosa como la realidad. Necesita estar preparado para que algunos de sus éxitos pasados sean reinterpretados a la luz de su nueva identidad. Ricardo había decidido cerrar su práctica legal independiente, pero no antes de asegurarse de que todos sus casos pendientes fueran transferidos a colegas competentes. La decisión había sido dolorosa. El derecho había sido su pasión durante más de 20 años, pero la responsabilidad de liderar el imperio de su padre requería su atención completa. El caso de Eduardo Vázquez había seguido un curso predecible pero dramático. Las acusaciones de lavado de dinero habían resultado en una investigación federal que había expuesto una red de corrupción que se extendía mucho más allá de sus operaciones inmobiliarias. Durante el proceso, había emergido evidencia de que Eduardo había estado colaborando con cárteles de drogas para lavar dinero a través de desarrollos de lujo en la Riviera Maya. El juicio criminal había sido un espectáculo mediático que había dominado los titulares durante meses. Eduardo, enfrentado con evidencia abrumadora y la posibilidad de cadena perpetua, había accedido a cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio había llevado al arresto de más de 30 personas, incluyendo políticos locales, banqueros y otros empresarios que habían participado en el esquema. 20 años en prisión federal, había informado Aguirre después del sentencing, con posibilidad de libertad condicional después de 12 años, si mantiene su cooperación con las autoridades. Sofía había observado todo el proceso con una mezcla de satisfacción y tristeza. Su matrimonio con Eduardo había durado 2 décadas, y a pesar de todas sus traiciones, había habido momentos de genuino afecto entre ellos. No siento pena por él, le había confesado a Ricardo después del veredicto, pero sí siento tristeza por la vida que pude haber tenido si él hubiera sido honesto desde el principio. El divorcio había sido finalizado sin complicaciones adicionales, con Eduardo en prisión y sus activos confiscados por el gobierno como parte de los procedimientos criminales. No había quedado nada que dividir. Sofía había recuperado su nombre de soltera completo, Sofía Esperanza Herrera Mendoza, y había asumido el papel de presidente ejecutiva del Grupo Herrera, mientras que Ricardo había aceptado el título de presidente de la junta directiva. Trabajar juntos había revelado una sinergia natural entre los hermanos. Sofía había heredado la visión estratégica a largo plazo de Augusto, mientras que Ricardo aportaba el pensamiento analítico y las habilidades de negociación que había perfeccionado durante su carrera legal. Juntos, habían comenzado a implementar cambios que habrían hecho sentir orgulloso a su padre. Uno de sus primeros proyectos había sido la creación de la Fundación Elena Mendoza, nombrada en honor a la madre de Ricardo. La fundación se enfocaba específicamente en proporcionar educación legal gratuita a mujeres de bajos recursos que habían sido víctimas de violencia doméstica o fraude matrimonial. Mamá habría estado orgullosa, había reflexionado Ricardo durante la ceremonia de inauguración. Siempre creyó que la educación era la única manera real de romper los ciclos de pobreza y abuso. Pero los meses también habían traído desafíos inesperados. La revelación de su parentesco había atraído atención mediática no deseada, especialmente de tabloides que especulaban sobre los secretos oscuros de la familia Herrera. Algunos artículos habían sugerido teorías conspirativas sobre las muertes de los padres biológicos de Sofía, insinuando que Augusto
Había orquestado el accidente para poder adoptar a la niña. Los medios sensacionalistas siempre buscan el drama donde no existe, había comentado Aguirre mientras revisaban estrategias de manejo de crisis. Pero debemos estar preparados para que estas especulaciones continúen durante algún tiempo. La presión pública había sido especialmente intensa para Ricardo, quien había pasado de ser un abogado respetado pero relativamente desconocido, a convertirse en una figura pública escrutinizada por cada decisión que tomaba. Las fotografías de paparazzi, las solicitudes constantes de entrevistas y los intentos de tabloides de investigar cada aspecto de su vida pasada habían requerido la contratación de un equipo completo de seguridad y relaciones públicas. La privacidad, había descubierto Ricardo, es un lujo que los muy ricos rara vez pueden permitirse completamente. Una tarde de febrero, mientras revisaba informes financieros trimestrales en la oficina que había sido de su padre, Ricardo había hecho un descubrimiento que había cambiado su perspectiva sobre todo lo que creía saber sobre Augusto Herrera. Escondido detrás de una fotografía enmarcada de la familia que había estado en el escritorio durante décadas, había encontrado una pequeña llave dorada. La llave abría un compartimento secreto en la pared que contenía documentos que Augusto claramente había mantenido separados, incluso de sus archivos más confidenciales. Los documentos revelaban que Augusto había estado investigando discretamente las circunstancias que rodearon la muerte de los padres biológicos de Sofía durante más de 30 años. Contrario a lo que todos habían creído, el accidente carretero no había sido resultado de condiciones climáticas adversas, como habían reportado los periódicos en su momento. Los investigadores privados contratados por Augusto habían descubierto evidencia de que el vehículo de Miguel y Carmen Herrera había sido saboteado. Alguien había cortado parcialmente las líneas de frenos, causando que fallaran durante el viaje de regreso de Guadalajara. El trabajo había sido realizado por profesionales, diseñado para parecer un accidente mecánico. ¿Por qué?, había susurrado Ricardo mientras leía los reportes, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable una vez más. La respuesta había estado en las páginas siguientes. Miguel Herrera, además de ser médico personal de Augusto, había estado involucrado en investigaciones médicas experimentales, financiadas por el gobierno mexicano. Específicamente, había estado trabajando en protocolos de tratamiento para víctimas de envenenamiento por químicos industriales, un problema creciente en las comunidades cercanas a las maquiladoras de la frontera norte. Miguel había descubierto que varias corporaciones multinacionales estaban deliberadamente ocultando información sobre los efectos tóxicos de sus procesos de manufactura, permitiendo que comunidades enteras fueran expuestas a químicos que causaban cáncer, defectos de nacimiento y muerte prematura. Había comenzado a recopilar evidencia para presentar una demanda masiva que habría costado a estas corporaciones miles de millones de dólares. Papá fue asesinado. Había sido la primera reacción de Sofía cuando Ricardo compartió el descubrimiento con ella. Junto con mamá Carmen, fueron asesinados porque papá estaba tratando de proteger a gente inocente. Los documentos también revelaban por qué Augusto nunca había hecho públicos estos descubrimientos. Las mismas corporaciones que habían ordenado los asesinatos tenían conexiones extensas con carteles de drogas y organizaciones criminales internacionales. Exponer la verdad habría puesto a Sofía en peligro mortal. Augusto pasó 30 años planeando venganza. Había observado a Aguirre, después de revisar toda la evidencia, pero una venganza que no pusiera a Sofía en riesgo. La venganza había tomado una forma sutil pero devastadora. Durante 3 décadas, Augusto había usado su influencia y recursos para sabotear sistemáticamente las operaciones de las corporaciones responsables. Había financiado investigaciones independientes que expusieron sus prácticas tóxicas. Había apoyado demandas legales que les habían costado miles de millones de dólares y había orquestado la caída de varios de sus ejecutivos principales a través de escándalos de corrupción cuidadosamente orquestados. No buscó justicia en los tribunales, había reflexionado Ricardo. Buscó justicia en los mercados financieros, y fue mucho más efectivo. Para el momento de la muerte de Augusto, 2 de las 3 corporaciones principales habían declarado bancarrota, y la tercera
había sido vendida a un consorcio de inversionistas éticos, después de que su valor de mercado colapsara debido a múltiples escándalos. Pero el descubrimiento había planteado nuevas preguntas sobre el futuro. Los archivos sugerían que algunos de los responsables originales aún estaban vivos y en posiciones de poder. También revelaban que la investigación médica que Miguel Herrera había estado realizando nunca había sido completada, dejando a comunidades vulnerables sin las protecciones que había estado tratando de desarrollar. Tenemos una responsabilidad, había declarado Sofía durante una reunión familiar en la biblioteca de la mansión en Las Lomas. No solo hacia la memoria de nuestros padres, sino hacia las comunidades que aún están sufriendo. Ricardo había estado de acuerdo, pero también había sido cauteloso. Si decidimos continuar el trabajo que papá Miguel estaba realizando, necesitamos estar preparados para las consecuencias. Las fuerzas que los mataron a él y a Carmen aún existen. Habían decidido proceder, pero con extrema cautela. En lugar de exposición pública directa, habían creado una red de organizaciones no gubernamentales que trabajaban discretamente para investigar y exponer prácticas industriales tóxicas. La Fundación Elena Mendoza había expandido su misión para incluir asistencia legal para comunidades afectadas por contaminación industrial. Simultáneamente, habían comenzado a usar los recursos del Grupo Herrera para invertir en tecnologías de manufactura limpia y procesos industriales sostenibles. En lugar de simplemente atacar a las corporaciones responsables, estaban creando alternativas económicamente viables, que harían que las prácticas tóxicas fueran obsoletas. Papá Augusto habría estado orgulloso, había comentado Sofía mientras revisaban los primeros resultados de sus iniciativas. Está usando el sistema capitalista para derrotar el capitalismo corrupto. Los meses habían pasado rápidamente mientras establecían estas nuevas prioridades. Ricardo había descubierto que liderar un imperio empresarial requería habilidades similares a las que había usado como abogado: análisis cuidadoso, negociación estratégica y la capacidad de ver patrones complejos en información aparentemente no relacionada. Pero también había descubierto aspectos de sí mismo que nunca había conocido. Trabajar con Sofía había revelado que tenía una intuición natural para identificar oportunidades de inversión a largo plazo, una habilidad que aparentemente había heredado de Augusto. También había desarrollado una pasión por la filantropía estratégica, que iba mucho más allá de simplemente escribir cheques para causas nobles. El dinero, había comenzado a entender, es simplemente una herramienta. La pregunta real es qué tipo de mundo quieres construir con esa herramienta. Una tarde de abril, mientras revisaba propuestas para nuevas inversiones en tecnología médica, Ricardo había recibido una llamada que había cambiado su perspectiva sobre todo lo que había ocurrido durante los últimos meses. La llamada había venido de una mujer mayor que se había identificado como Carmen Sosa de Herrera, hermana de la madre adoptiva de Sofía. Ricardo había quedado aturdido. Según todos los registros, Carmen Herrera no había tenido familia viva. «Señor Mendoza», había dicho la voz temblorosa al otro lado de la línea. «Sé que esto debe ser una sorpresa, pero necesito hablar con usted y con Sofía. Hay cosas sobre la muerte de mi hermana y Miguel que ustedes necesitan saber». El encuentro había sido organizado para la semana siguiente, en un pequeño café en el centro de Guadalajara, el mismo lugar donde Miguel y Carmen habían estado el día antes de su muerte. La mujer que los esperaba allí había sido una versión mayor y más frágil de las fotografías que Sofía guardaba de su madre adoptiva. «Carmen era mi hermana menor», había comenzado la anciana, sus ojos llenándose de lágrimas mientras hablaba. «Cuando murió, pensé que había perdido a toda mi familia, pero luego vi las fotografías de ustedes en los periódicos y supe que tenía que encontrarlos». Carmen Sosa había revelado información que había cambiado completamente la comprensión de Ricardo y Sofía sobre los eventos que habían precedido a las muertes de Miguel y Carmen Herrera. Miguel no solo estaba investigando contaminación industrial, había explicado. Había descubierto algo mucho más grande. Una red de corporaciones que estaba deliberadamente envenenando comunidades para probar los efectos de químicos experimentales en poblaciones humanas. Los experimentos, según Carmen Sosa, habían sido realizados en colaboración
con agencias gubernamentales de Estados Unidos y Europa, utilizando poblaciones mexicanas como sujetos de prueba no consentidos para desarrollar armas químicas y biológicas. Era un genocidio lento, había continuado, su voz cargada de dolor y rabia, y Miguel tenía evidencia que habría expuesto todo, pero había más. Carmen Herrera no había sido simplemente una médica dedicada que había apoyado la investigación de su esposo. Había sido una exagente de inteligencia mexicana que había estado infiltrándose en la red de corporaciones responsables. Carmen tenía contactos en agencias de inteligencia internacionales, había revelado su hermana. Cuando descubrió lo que estaba pasando, había comenzado a planear una operación para exponer todo a nivel internacional. El accidente carretero había ocurrido la noche antes de que Carmen planificara entregar su evidencia a periodistas investigativos de Washington Post y The Guardian. Murieron porque estaban a punto de exponer algo que habría cambiado todo, había concluido Carmen Sosa. Pero antes de morir, Carmen me dio instrucciones. Me dijo que esperara, que observara, y que si algo le pasaba, debía asegurarme de que Sofía estuviera protegida hasta que fuera lo suficientemente fuerte para continuar su trabajo. ¿Has estado observándome durante todos estos años?, había preguntado Sofía, sintiendo como si su comprensión de su propia vida se estuviera reorganizando una vez más. Desde las sombras, había admitido Carmen Sosa. Augusto sabía que yo existía, pero acordamos mantener distancia para tu seguridad. Él se encargó de criarte y protegerte, mientras yo mantuve viva la red de contactos que Carmen había desarrollado. La revelación había abierto posibilidades completamente nuevas para continuar el trabajo que Miguel y Carmen habían comenzado. Carmen Sosa había mantenido contacto con los periodistas investigativos originales, muchos de los cuales habían estado esperando durante décadas la oportunidad de exponer la verdad. Es tiempo, había declarado después de contarles todo. Ustedes tienen los recursos, la protección y la plataforma para terminar lo que sus padres comenzaron. Durante las semanas siguientes, Ricardo y Sofía habían trabajado con Carmen Sosa y los periodistas para desarrollar una estrategia de exposición que sería tanto efectiva como segura. En lugar de simplemente revelar la información, habían decidido crear un documental internacional que presentaría la evidencia de manera que fuera imposible de ignorar o suprimir. El proyecto había requerido la coordinación de periodistas investigativos, documentalistas, abogados de derechos humanos y agencias de inteligencia en múltiples países. Ricardo había usado su experiencia legal para asegurar que toda la evidencia fuera presentada de manera que cumpliera con estándares legales internacionales, mientras que Sofía había utilizado los recursos del Grupo Herrera para financiar la investigación y proteger a todos los involucrados. No es solo sobre venganza, había explicado Ricardo durante una reunión de planificación. Es sobre asegurar que esto nunca vuelva a pasar. El documental, titulado Los hijos del veneno, había sido estrenado simultáneamente en 40 países, acompañado por artículos de investigación en los periódicos más importantes del mundo. La evidencia presentada había sido tan abrumadora que había resultado en investigaciones criminales internacionales, la caída de varios gobiernos y cambios fundamentales en las regulaciones internacionales sobre experimentación humana. Miguel y Carmen finalmente obtuvieron su justicia, había comentado Carmen Sosa mientras observaban la cobertura mediática global. Y sus hijos obtuvieron la verdad que merecían. Pero la verdad había venido con un precio. La exposición había puesto a Ricardo y Sofía en el centro de una atención internacional que había hecho que su vida privada fuera prácticamente imposible. También había atraído amenazas de organizaciones que aún tenían intereses en mantener ocultas las prácticas que el documental había expuesto. La verdad, había reflexionado Ricardo mientras observaba las protestas de víctimas en todo el mundo que habían sido inspiradas por las revelaciones. Siempre tiene un costo. La pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo. Ahora, mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las montañas que rodeaban la Ciudad de México, Ricardo contemplaba el camino extraordinario que su vida había tomado durante los últimos meses. Había comenzado como un abogado exitoso pero básicamente solitario, y se había convertido en heredero de un imperio,
hermano de una familia que nunca había conocido, y defensor de causas que se extendían mucho más allá de cualquier caso legal individual. Sofía entró silenciosamente a la oficina, llevando 2 tazas de café y una expresión que mezclaba satisfacción con preocupación. Los reportes de seguimiento llegaron hoy, dijo sentándose en una de las sillas de cuero frente al escritorio. 7 países han establecido nuevas agencias para monitorear experimentación industrial. 3 corporaciones han sido cerradas permanentemente, y más de 1000 víctimas han recibido compensación. ¿Y las amenazas?, preguntó Ricardo, aunque ya conocía la respuesta por la expresión de su hermana. Aumentando, admitió Sofía. El equipo de seguridad recomienda que consideremos reubicación temporal mientras las investigaciones continúan. Ricardo asintió, habiendo esperado esta recomendación. El precio de la verdad incluía la pérdida de la vida normal que ambos habían conocido. ¿Te arrepientes?, le preguntó a Sofía. ¿De todo esto? ¿De haber abierto esta caja de Pandora? Sofía sonrió, pero era una sonrisa cargada de complejidad emocional. Todos los días, admitió. Pero también me siento orgullosa todos los días. Nuestros padres murieron tratando de proteger a gente inocente. Nosotros logramos terminar su trabajo. Y encontramos una familia en el proceso, añadió Ricardo. Una familia muy complicada, rió Sofía, pero una familia al fin. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, observando las luces de la ciudad brillar en la oscuridad. Ambos sabían que los meses siguientes traerían nuevos desafíos, nuevas revelaciones y nuevas decisiones difíciles sobre cómo usar el poder y la riqueza que habían heredado. Hay algo más, dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio. Carmen Sosa me llamó esta mañana. Dice que hay otros archivos, otras investigaciones que Miguel y Carmen estaban realizando antes de morir. ¿Otros crímenes?, preguntó Ricardo, sintiendo una mezcla de anticipación y agotamiento. Otras injusticias, corrigió Sofía, pero también otras oportunidades de hacer la diferencia. Ricardo se reclinó en la silla que había pertenecido a su padre, sintiendo el peso de las generaciones de secretos y responsabilidades que ahora descansaba sobre sus hombros. El juicio de divorcio que había comenzado todo parecía haber ocurrido en otra vida, aunque había sido apenas meses atrás. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, reflexionó en voz alta. ¿Qué? Eduardo realmente me hizo un favor. Si no hubiera sido tan codicioso, tan arrogante, tan seguro de que podía engañar a su esposa, nunca habríamos descubierto la verdad sobre nuestras familias. Sofía rió, una risa genuina que llenó la oficina con un sonido que el espacio no había escuchado desde la muerte de Augusto. Papá habría disfrutado esa ironía, dijo. Siempre decía que los enemigos más útiles eran aquellos que se destruían a sí mismos. ¿Y ahora qué?, preguntó Ricardo. ¿Cuál es el siguiente paso en el plan maestro de la familia Herrera Mendoza? Ahora, dijo Sofía poniéndose de pie y dirigiéndose hacia la ventana. Usamos todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos heredado, y todo lo que hemos construido para asegurarnos de que la próxima generación no tenga que crecer con los secretos y mentiras que nosotros hemos cargado. ¿Y si eso significa más peligro, más amenazas, más sacrificios personales? Sofía se volvió hacia él, y en sus ojos Ricardo vio la misma determinación que había visto en las fotografías de Augusto, la misma fuerza que había detectado en los escritos de Miguel y Carmen Herrera. Entonces pagaremos ese precio, dijo simplemente, porque algunas cosas son más importantes que la seguridad personal. Ricardo asintió, sintiendo una certeza profunda sobre el camino que habían elegido. El juicio que había comenzado como una simple disputa matrimonial se había transformado en algo mucho más grande, una misión familiar que se extendía a través de generaciones, uniendo a hermanos que nunca se habían conocido en una causa que los trascendía a ambos. Mientras las luces de la Ciudad de México brillaban infinitamente bajo las estrellas emergentes, Ricardo Mendoza se dio cuenta de que su vida había encontrado finalmente un propósito que iba mucho más allá de ganar casos legales o acumular riqueza. Había encontrado una familia, una misión y una razón para usar todo lo que había aprendido y heredado en servicio de algo mayor que él mismo. El precio de la verdad había sido alto,
La pérdida de su vida privada, la complejidad de responsabilidades abrumadoras y el peso constante de saber que sus decisiones afectarían a millones de vidas. Pero también había traído recompensas que no tenían precio. Una hermana que se había convertido en su mejor amiga y socia, la comprensión de sus orígenes y propósito, y la oportunidad de honrar la memoria de padres que había perdido antes de conocerlos realmente. En el juicio, el abogado del marido había reído al principio, confiado en una victoria fácil. Pero cuando el juez leyó el nombre de la esposa heredera, todo había cambiado. No solo había perdido el caso, había descubierto una verdad que había transformado su comprensión de sí mismo, de su familia y de su lugar en el mundo. La sonrisa arrogante había desaparecido para siempre, reemplazada por la sabiduría sobria de alguien que había aprendido que la vida real era infinitamente más compleja y significativa de lo que cualquier caso legal podía capturar. Y mientras la noche se extendía sobre la ciudad que ahora llamaban hogar, Ricardo y Sofía Herrera Mendoza se prepararon para el próximo capítulo de una historia que sus padres habían comenzado décadas atrás, sabiendo que el precio de la verdad era alto, pero que el costo de la ignorancia era inmensamente mayor. La justicia, habían aprendido, no siempre llegaba de la manera esperada, pero cuando finalmente llegaba, tenía el poder de transformar no solo las vidas de aquellos que la buscaban, sino el mundo entero a su alrededor. ¿Qué te pareció esta increíble historia de secretos familiares y venganza perfectamente orquestada? ¿Imaginaste que el abogado arrogante resultaría ser hermano de su oponente? ¿O que detrás del simple divorcio se escondía una red de conspiraciones que cambiaría todo para siempre? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te impactó de esta historia? Si te gustó esta historia llena de giros inesperados, no olvides darle like al video para apoyar nuestro contenido. Suscríbete al canal para no perderte más historias fascinantes como esta y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te mantendrá al borde de tu asiento.